la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM ha dedicado más de 3 décadas a la pintura del paisaje in situ, con proyectos realizados en México, Japón, Estados Unidos, España, Finlandia y Ecuador. Ha sido residente en centros artísticos internacionales y colaborador cercano del maestro Luis Chichagua. Su obra ha sido expuesta en más de 29 exposiciones individuales, 80 colectivas en museos y galerías de América, Europa y Asia. En 2020 ingresó al Sistema Nacional de Creadores. Su obra, marcada por una intensa búsqueda de luz y territorio, entrelaza memoria y naturaleza para proponer una experiencia estética profunda. Bienvenido, Jorge. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias al Museo Nacional de San Carlos por esta invitación a hablar un poco sobre esta exposición. Bueno, ya les platicaron un poco, pues yo soy artista plástico, egresado del ENAP, salí en el año 94, mi principal maestro con el que yo aprendo paisaje fue el maestro Luis Ishizawa, y bueno, de él aprendo yo todo lo que es técnica de los materiales, los procedimientos, la alquimia de la pintura, pero también aprendo algo bien importante, el gusto por salir al campo a pintar al aire libre, ¿no? Eso me lo fomentó mucho, el decir, no pinte de foto, viva el paisaje, siéntalo y exprese lo que usted está sintiendo a partir de esa experiencia. Entonces en ese momento yo decido hacer una tesis de licenciatura que se llamó Volcanes de México, una experiencia al aire libre. Me llevó 2 años pintar de Veracruz a Nayarit todos los volcanes. Primero empecé abordándolos con un estudio geológico, me fui al Instituto de Geología y de Geofísica de la UNAM para entender el territorio en el cual vivimos, donde estamos inmersos, las principales ciudades del altiplano rodeadas por volcanes. Y hice una propuesta de hacer un análisis del espacio en el paisaje a través de la pintura y del dibujo. Con esa tesis yo me titulo en el año 94 y posteriormente he hecho varios proyectos de paisaje al aire libre. He estado pintando el sol de medianoche en Finlandia, he estado pintando los Pirineos en España, en Estados Unidos, en Ecuador. Y bueno, eso me ha llevado muchos años de trabajo, de disciplina, de observación y analizando la exposición que tenemos ahorita de Eugenio Landesio. Me recuerdo un poco lo que el maestro Nishizawa nos inculcaba al observar a los grandes maestros, en este caso a Velasco y a Landesio, y él siempre nos decía que la gran aportación que dio Velasco sobre su maestro Eugenio Landesio fue el captar de manera perfecta y consistente la luz que había en el altiplano mexicano. Como ustedes saben, Eugenio Landesio viene de Nápoles, de la costa del Mediterráneo pintando, y bueno, él trae una influencia de una luz del Mediterráneo cálida, una luz que tiene una influencia muy diferente por estar en una latitud mucho más al norte que el altiplano mexicano, ahí está el nivel del mar, tiene una influencia muy grande de los vientos del Sahara, del polvo que llega hacia las costas napolitanas, italianas, y eso hace que la luz sea muy cálida. ¿Qué sucede? Que lo van a ver en los paisajes de Landesio, a esto que le llamamos esta luz romántica, esta luz cálida, pues simplemente es la paleta que él traía de Italia y la adapta a México, ¿no? Al paisaje de aquí, y de una forma como revelación, así lo veo yo, José María Velasco es el primer pintor que capta realmente esa atmósfera, ¿no? Esta luz blanca intensa del altiplano mexicano, que es una luz que se da a 2.240 metros sobre el nivel del mar, donde antes había una zona lacustre muy grande que neutralizaba esta cantidad de polvo que tenemos ahora y de contaminación, y que lo hacía de una belleza magnífica, ¿no? Para poderla plasmar en la pintura. Entonces, les platico todo esto a partir de la luz de este estudio, porque lo que voy a hablar yo ahorita es de un proyecto que yo trabajé durante 3 años sobre la luz en el calendario agrícola prehispánico. ¿Qué es esto? Es analizar cómo en la época prehispánica se observaba el paisaje y se observaba a partir de un paisaje ritual, esto es, a partir del querer medir el tiempo a partir de la posición del sol o de la luna en relación al horizonte. Entonces, lo que yo hice fue hacer un proyecto multidisciplinario que fue del año 2021, 22 y 23. Me acerqué yo con arqueoastrónomos, arqueólogos, etnólogos, campesinos y cronistas de los pueblos de diferentes regiones. El primer año estuve en la región Iztapopo, el segundo año estuve en el Nevado de Toluca, y el tercer año estuve en la zona lacustre de Chalco, Xochimilco y Tláhuac. Estos 3 años fue el resultado de la beca del Sistema Nacional de Creadores de Arte. El resultado final fue una exposición que tuve el año pasado en el Museo Caluz y está impreso en este libro, se catalogó en la exposición, el cual lo acabo yo de donar a este museo, entonces está al alcance de ustedes por si quieren consultar visualmente todo este contenido. Y yo les voy a platicar
desde mi posición como pintor, como artista plástico, cómo he yo manejado esta luz, ¿no? Esto que yo estuve analizando junto con el maestro Nishizawa, que nos hacía ver de Landesio, de Velasco, y de ahí todo el desarrollo de los pintores a partir de las escuelas, ¿no? La escuela de Santa Anita con Alfredo Ramos Martínez y toda la evolución del paisaje. Pero bueno, algo que a mí me interesa mucho de este análisis de la luz es a nivel técnico, ¿no? A nivel técnico me refiero el blanco de plomo, qué tan importante es en la pintura. Este blanco de plomo que ya está en desuso porque es un blanco tóxico que se ha prohibido, pero que tanto Landesio como Velasco lo utilizaron y es un blanco que da mucho más tonalidades de grises que cualquier otro, aunque se sature mucho más el titanio y aunque el zinc es mucho más transparente, el plomo jamás lo va a igualar ninguno de estos otros dos blancos. Entonces, es algo que yo he insistido mucho en mi pintura. Yo utilizo el blanco de plomo, a veces lo utilizo a la manera del pútrido, mezclado con albayalde, ¿no? El carbonato básico de plomo en polvo, con la yema de huevo, y hago todo este rescate de las grandes, la gran tradición pictórica que viene de Europa, para poder plasmar de una manera mejor y más dramática esta luz que yo estoy viviendo y que estoy viendo al aire libre cuando voy al campo, ¿no? Que es bastante complicado poder transmitir este fenómeno retiniano que uno está percibiendo y que uno lo siente con todos los sentidos, ¿no? En el campo, y plasmarlo con pigmentos, ¿no? Y con color sobre el lienzo. Entonces, a partir de ese estudio, yo me dedico a hacer este proyecto multidisciplinario de la luz en el calendario agrícola que trata de analizar y estudiar cómo este calendario agrícola prehispánico era a partir de la siembra del maíz hasta la cosecha. Era un calendario de 260 días que iniciaba el 12 de febrero, terminaba el 31 de octubre, eran 20 trecenas. Ellos manejaban su calendario por meses de 20 días, 13 meses de 20 días, las veintenas. Posteriormente vienen 100 días donde la tierra descansa. Esto es del 1 de noviembre al 7 de febrero. Y después del 7 de febrero al 12 son 5 días que se le llaman los Nemonteni, que eran los días aciagos, días de no hacer nada, de prepararse para volver a iniciar el siguiente ciclo agrícola. Entonces, ¿qué es lo que yo hago como artista? Es entender un poco la actividad del agricultor, la actividad que se hacía antes en este paisaje que muchos pintores hemos pintado, pero que se hacía desde el punto de vista agrícola y desde el punto de vista ritual. Y es con esto que yo rescato todo este conocimiento y me voy a los sitios donde los arqueólogos me indican que existen todavía sitios como adoratorios, rocas, o sea, grandes monolitos tallados, los cuales fueron tallados y construidos para marcar ese tiempo que al día de hoy sigue sucediendo el fenómeno, se sigue marcando, y al final es el rescatar una erudición ancestral de cómo se medía el tiempo a través de la luz, y yo como pintor captar esa luz y en el pleno siglo XXI plasmar esos fenómenos a través de la pintura. Entonces, bueno, aquí en esta imagen yo estoy en la cima del cerro de Cocotitlán. En esta cima existe un basamento piramidal mexica del año 1000, que tiene incrustado en la cima de este basamento piramidal una cruz cerca de unos 4 o 5 metros de altura, pero que los campesinos siguen subiendo el día 12 de febrero a ofrendar, a pedir que sea un buen inicio de calendario agrícola, y el sol desde ese punto sale en el pecho del Iztaccíhuatl. Entonces ustedes pueden ver la relación de una figura femenina que está dando a luz desde su corazón al sol para dar un inicio a un nuevo ciclo agrícola. Y el nombre, por ejemplo, también me dediqué con el Instituto de Geofísica y Geología a investigar con los glaciólogos los nombres originales, los glaciares que tenía el Iztaccíhuatl, que ya nada más le quedan 2 y están en retroceso después de 8 que tuvo a finales de los 80s. Y este del pecho se llama el glaciar de Ayolondepito, que significa lugar donde emana el agua desde el corazón. Entonces, imagínense el nombre del lugar que tiene ya una relación y una connotación desde el punto de vista donde yo lo estoy pintando. Y bueno, como ese sitio, hay más de 30 sitios alrededor de la región de los volcanes. Este es el Zipactli. Zipactli significa el saurio, es un saurio que tiene la boca abierta en una piedra tallada. En la parte superior de la roca tiene un Xicali, que es como un molcajete, y que el día 21 de marzo, que inicia la primavera, el sol sale en el vientre del Iztaccíhuatl, en su ombligo, ilumina en la parte de abajo el volcán Tenayo, que es un pequeño cajete, un pequeño volcancito con su cráter, y alineado al Xicali que tiene este adoratorio. Y bueno, estos son los resultados pictóricos que yo fui dando alrededor de estos 3 años. Yo como pintor me considero tradicional desde el punto de vista que trato de rescatar la técnica, depurarla, entenderla, pero también asumo de repente una posición, pues no sé, conceptual, pero en el sentido de que
trato de habitar el paisaje, trato de darme una posición espacio-tiempo y desde ese espacio-tiempo dar un resultado en el lugar pintando de manera inmediata la pintura. O sea, ¿a qué voy con esto? Que los cuadros son procesos de 3, 4 horas, trato de llevarlo a un 80% el avance del cuadro, trato de expresar todo lo que estoy sintiendo en ese momento y lo que estoy viendo para que quede como un resultado en la pintura, ¿no? Es un poco lo que estaba ahorita hablando Cristian del plein air. Y bueno, yo siempre le he llamado la pintura al aire libre, que es algo que a mí me enseñó el maestro Nishizawa desde el año 90 y que lo sigo ejecutando, lo sigo ejerciendo de una manera apasionante. Me gusta mucho hacer expediciones de investigación, tanto territorial como antropológica, arqueológica. ¿Para qué? Para entender el paisaje desde un punto de vista global, ¿no? En torno a todo, ¿no? No nada más desde el punto de vista pictórico, sino qué sucede en ese paisaje, en este campo donde yo estoy pintando, donde, por ejemplo, Cocotitlán se está perdiendo la zona agrícola, se están construyendo bodegas, industria, la mancha urbana está creciendo y se están perdiendo estos sitios, y también cómo está cambiando el paisaje. Bueno, este es otro de los resultados del Zipacli, ¿no? De esta roca que es el Gran Saurio. Ahí pueden ver la piedra tallada a la derecha de mi cuadro. Y bueno, todo el proceso que yo fui haciendo, si se fijan, fue un proceso que yo tuve que estar marcando las fechas indicadas y por lo general yo me iba un día antes o dos, dependiendo del clima, a analizar el sitio, el espacio arqueológico para encontrar la alineación de manera perfecta y me ayudaba también ya de la tecnología. Hay aplicaciones que ya sirven mucho para encontrar la posición del sol, dónde va a salir, dónde se va a meter y de esa manera ir plasmando yo en la pintura estos fenómenos históricos y dejar un testimonio, ¿no? Histórico a partir de la pintura. Aquí pueden ver el resultado del día 21 de marzo. Y bueno, todos estos cuadros que están viendo son óleos. En todos he utilizado el blanco de plomo para poder tener este resultado, de este impacto de la luz, ¿no? De este contraste y sobre todo la riqueza lumínica que llega a dar este color. Por ejemplo, es una vista al amanecer de otro 21 de marzo, desde otro poblado que un campesino me llevó a su parcela y me dijo, yo tengo una piedra labrada con un tlaloc y desde mi parcela tengo este adoratorio que ofrendamos, pero el sol sale en la cima del Popocatépetl. Entonces, dependiendo de la ubicación que uno esté el mismo día, el sol va a salir en diferentes posiciones. A esto los arqueólogos le llaman el calendario de horizonte, que viene siendo la posición de 6 meses que el sol va a moverse del sur al norte para que llegue al 21 de junio, que es el día más largo del año, y vuelva a regresar a lo que se dice a morir el 21 de diciembre, solsticio de invierno. Pero en ese movimiento tenemos 2 fechas bien importantes que son los pasos cenitales. Los pasos cenitales se dan en mayo y se dan en julio, dependiendo de la latitud. Nosotros que estamos en el paralelo 19, entre el 15 y el 16 de mayo va a ser el primer paso cenital, y eso a nivel científico es lo que ayudó a que las culturas tropicales, esto significa entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio a partir del Ecuador, pudieran medir de una manera perfecta el paso del tiempo. Así lo hacen los incas, los mayas, los mexicas, a diferencia del calendario gregoriano, que es el que nos llega a través de la colonia. Ese calendario gregoriano se calibra a través de la torre de los vientos, a través de trigonometría y cálculos matemáticos al norte del trópico de Cáncer. ¿Qué sucede? Que tienen un error. El Papa primero, Julio César y después Gregorio, hacen ese cálculo y en ese cálculo tienen un desfase de 10 días de error y ya está comprobado matemáticamente al día de hoy con los sitios arqueológicos que tienen paso cenital, como lo es en el caso de Teotihuacán, Monte Albán, Xochicalco, y esos 10 días de error nos llevan a que, por ejemplo, el inicio es el 12 de febrero, pero ellos nos traen la Candelaria 2 de febrero, con el error que tiene matemático, el Día de la Candelaria se debería festejar el 12 de febrero, y lo mismo con el Día de la Virgen de Guadalupe. El 12 de diciembre trae el error del calendario gregoriano, cuando realmente se debería de venerar con el solsticio de invierno, que viene siendo el 22 de diciembre, es por eso que el manto que tiene la Virgen corresponde a un cielo del solsticio de invierno. Pues todos estos estudios que yo hago van enriqueciendo mi pintura para ir captando, ¿no? Lo que es la historia que nos contaron, el error que trae el calendario gregoriano, que es en el que vivimos ahorita, que cada 4 años nos sobran 6 horas diarias y tenemos que cada 4 años meterle un día a febrero y hacer el bisiesto, cuestión que no sucedía en el calendario mexica. Ellos tenían un calendario perfecto. Y bueno, este es un ejemplo de una litografía del siglo XIX de la Piedra del Conejo. Esto es una expedición que hizo Guillermo Dupé.
La piedra del conejo es una piedra, un monolito mexica, tallado en las faldas del Iztaccíhuatl, pero que se utilizaba como un calendario ritual, en este mismo calendario del maíz, del calendario de temporal de lluvia, y esta piedra se veneraba el 21 de junio, solsticio de verano, el día más largo, la noche más corta, cuando el sol domina a la luna, ¿no? Cuando se antepone el día. Y bueno, lo que yo hice fue acudir en diferentes fechas y el arqueólogo Arturo Montero, con el que trabajo yo este proyecto, me lleva a este sitio, me presenta a Moisés Vega, que es el granicero que venera esta piedra. Entonces, el contacto con graniceros, con tiemperos, ha ido enriqueciendo mucho mi saber como paisajista. De los sitios que yo voy y pinto, no nomás es llegar y pintar la piedra por lo estético, por lo bonita que es, sino el significado que tiene y para lo cual fue tallada y los rituales que se llevaban a cabo. Entonces, yo llego a esta piedra, veo cómo hacen los rituales y después yo acudo a pintar en vivo el amanecer del 21 de junio, en este caso el solsticio de verano, y ver cómo está el sol alineado en las espinillas del Iztaccíhuatl y los primeros rayos del sol le pegan a la cima de esta piedra que tiene un xicali. Entonces, es llevar la pintura a este punto de vista científico, etnográfico, antropológico, y enriquecer esa tradición paisajista que tenemos en México, ¿no? Que surge de una manera romántica de plasmar este nuevo mundo, estas costumbres, y que yo a través de mi pintura la quiero llevar a profundizar mucho más en el tema de nuestra historia, ¿no? De cómo veíamos antes el paisaje, cómo se sacralizaba ese paisaje, y cómo al día de hoy los fenómenos astronómicos siguen sucediendo, que estas piedras y estos recintos están sufriendo deterioro por erosión, por vandalismo, muchos se lo están llevando, hay saqueo, y que tarde o temprano se va a perder. Afortunadamente, hay libros como de Jeffrey Parsons, que fue un investigador de la Universidad de Michigan, que mapeó todos los sitios arqueológicos que tenemos en el altiplano mexicano y están ubicados. Yo con ese libro me ayudé mucho junto con la topografía y el GPS para acudir a estos sitios y después con la tradición oral de los campesinos poderlo corroborar. Esa es la Piedra del Sol, que viene siendo un chimali, un escudo guerrero de un mexica, y que esta es la ruta de peregrinación de ascenso a la cima del Iztaccíhuatl. En esta ruta que va desde la Piedra del Conejo hasta la cima, hay diferentes monolitos que se van ofrendando. Luego, el 30 de septiembre, este amanecer desde el Sacromonte, tiene que ver también el sincretismo. Esto que yo les hablaba del error del calendario gregoriano que tenemos. También existe la mezcla de cómo se apropia una religión sobre otra y cómo se va amalgamando, cómo se van disfrazando las festividades. 30 de septiembre es el amanecer de la noche del 29, que es el día de San Miguel Arcángel, el santo que tiene su espada, que lucha con el diablo y que se dice que esa noche el demonio anda suelto. Bueno, para la tradición prehispánica mexica, desde el Cerro del Sacromonte se encontraba un manantial dedicado a Chalchihuite, la diosa del agua color verde jade. Ese manantial se le construyó una capilla de la Guadalupita encima, se secó ese manantial en la época de la colonia, y actualmente existe lo que es la capilla del Señor del Sacromonte, donde hay un Cristo recostado negro. Es de las pocas capillas que está orientada, lo que viene siendo el altar y la entrada de la capilla, hacia el oriente, hacia la salida del sol. Casi todas son orientadas al poniente en la arquitectura. ¿Qué sucede? Que originalmente ahí había una cueva con un Tlaloc, y que el 30 de septiembre al amanecer era el único día que los rayos del sol iluminaban ese Tlaloc. Entonces se apropia la religión católica, quitan el Tlaloc, ponen el Cristo, se venera, pero si ese día el cura permite que se abran las puertas de la capilla, se va a iluminar el Cristo del Sacromonte en Amecameca. Y bueno, hay toda una tradición también para esa fecha de las cruces de flor de pericón. La flor de pericón es una flor sagrada prehispánica, que su nombre es Xochillautli, que significa la flor de la neblina, y es una flor silvestre que surge al final de la época de lluvias. Para esta época, a finales de septiembre, los campesinos lo usaban como amuleto para ahuyentar a Ejecatl sobre Tlaloc, esta pugna del mal contra el bien, y la religión católica se agarra de eso, hacen que los amarres de flor de pericón se pongan en cruces, se pongan en las entradas de las casas para ahuyentar al demonio que está suelto, pero que en un principio era una tradición agrícola, de un origen de venerar a Tlaloc y a Ejecatl en esta pugna, y que al día de hoy se siguen usando estas cruces, se ponen en las entradas de las casas, en las parrillas de los camiones de los campesinos. Y bueno, al final eso me llamó mucho la atención porque yo dije, bueno, yo quiero ver qué sucede ese día al amanecer, y subí y pinté este cuadro. El sol está saliendo en pleno Paso de Cortés, en una horqueta del Cerro del Venacho, y bueno, sí, ilumina justo la entrada de la iglesia.
Bueno, esta es la cosecha en el campo mexicano, ¿no? Y al final del ciclo agrícola, he estado en contacto también con campesinos, en este caso fue don Severiano, un campesino que me enseñó mucho sobre el simbolismo de las flores silvestres, las pequeñas flores amarillas que se llaman acahual o las grandes que se llaman tepolocote o gigantón, anuncian la llegada de las almas del Mictlán, del Día de Muertos, que vienen a ayudarlo a cosechar el maíz. Es algo muy bonito cómo los campesinos siguen con esa tradición y ese fervor prehispánico, pero al mismo tiempo con el sincretismo católico para estas festividades. Y bueno, yo le pedí que el día de su cosecha me permitiera pintar un cuadro de la acción de la cosecha. Yo estuve ahí pintando el cuadro, el óleo, es un cuadro de gran formato. Y bueno, deleitándome de unos elotes, de un buen pulque. Y bueno, al final es vivir el paisaje, ¿no? No nada más estar de la foto, de llevármelo al taller, de recordarlo y pintarlo, sino estar ahí inmerso, ¿no? En el campo, que es algo que al final es algo que yo aprendí, que aprendí del maestro Nishizawa, que aprendí del maestro Juan Manuel Salazar, de esa honestidad de trabajar in situ en el campo y ver más allá de lo visual, ¿no? De lo que tenemos con la retina, sino sentirlo, ¿no? Estar con los 5 sentidos pintando ese paisaje. Esta es una pequeña acuarela que hice a manera de apunte en un amanecer el 21 de diciembre en solsticio de invierno. Y bueno, ahí pueden ver otra acuarela en el cráter de Jico. Jico significa ombligo, es un cráter que está en Valle de Chalco, que también es sagrado, tiene un tlaloc tallado al centro del cráter. Y bueno, al final, este proyecto, la verdad, me dio un resultado, pues la verdad, muy prolífico. Cada vez se fueron abriendo más puertas dentro de este proyecto. El segundo año fue el Nevado de Toluca. Ahí estuve pintando alrededor de los 4,500, 4,600 metros de altura los amaneceres, a 10, 15 grados bajo cero. Entonces, todo lo que conlleva pintar y percibir un fenómeno astronómico como es la luz y poderla captar de una manera pues, lo más real, ¿no? Lo más fidedigna y lo más honesta. Y bueno, para eso ya se imaginarán todo el proceso que hay de logística para poder llegar al sitio, montar el equipo. Como pueden ver, no son cuadros pequeños, muchas veces pinto cuadros de 1 metro por 2 en el campo, de 60 por 1,20. Normalmente la tradición del plein air, de pintar al aire libre, son cuadros pequeñitos que después uno va y los pinta o los transfiere en el taller en cuadros grandes. En mi caso, siempre me gusta llevar el cuadro ya definitivo al lugar y ver qué sucede. ¿Qué me impone, no? La tela en blanco, el lienzo, ¿no? Y confrontarlo, pero confrontarlo con la realidad que estoy viviendo y que estoy viendo, ¿no? Entonces es esa idea que yo traigo de paisaje. Aquí pueden ver la medición matemática científica de un calendario de horizonte en Nevado de Toluca. Esta vista es desde un sitio que se llama El Mirador, donde se encontraba una estela de un jaguar devorando al sol, una estela que en el año 62 Otto Schondube, un arqueólogo alemán, la baja, la descontextualiza, y en el año 92 Arturo Montero hace una tesis de maestría para investigar dónde se encontraba esa estela, encuentra el lugar con instrumentos como teodolitos y con instrumentos para medición topográfica y se da cuenta que esa estela era un calibrador mesoamericano para medir el tiempo. Venían los olmecas xicalancas desde Tlaxcala, venían tlahuicas de Morelos, venían los matlalcincas y los otomís del Valle de Toluca a ofrendar esta estela y a calibrar su calendario agrícola. Nada más imagínense la importancia. Entonces, lo que yo hice fue subir a todas las fechas importantes y plasmar en cada día lo que sucedía desde el sitio donde se encontraba la estela. Entonces, ahí pueden ver cómo el sol se va moviendo. El primer paso cenital sale el sol al lado de esa horqueta en el Nevado de Toluca, que son los picos Hellprim. Después se va más al norte, el 21 de junio, el día más largo del año. Regresa al segundo paso cenital, a la horqueta. Y bueno, algunas imágenes, ¿no? De mi posición como pintor, ¿no? En esta acción de estar al aire libre, luchando, caminando. Digo, muchas veces el llegar al sitio me toma más tiempo que el pintarlo. Entonces, ese recorrido y ese andar por la montaña, por el campo, enriquece mucho. Y bueno, ahí pueden ver un formato pequeño que pinté. Para ese formato pequeño tuve que caminar cerca de 5 horas en ascenso hasta llegar a los 4,700 metros de altura del Nevado de Toluca. Y bueno, dejar también testimonio, cuadros nocturnos, un eclipse total de luna, en el primer paso cenital 15 de mayo, que de manera coincidente ese 15 de mayo en la Iglesia Católica se impone la fiesta de San Isidro Labrador, el santo patrón de los campesinos, ¿no? Como una nota, ¿no? Ahí del sincretismo, y que bueno, ese día estaba postrado sobre Citlalcoatl, que viene siendo la constelación de Escorpión, ¿no? Siempre hay una relación, que, como dicen los arqueólogos, lo que ocurre arriba, ocurre abajo, ¿no? Siempre hay ese lenguaje, ¿no? Y es algo que yo he ido aprendiendo, ¿no? A partir de estar subiendo a la montaña, de estar pintando. Y bueno, aquí lo mismo hago en el Nevado de Toluca, hago todo un estudio del ciclo agrícola desde el 12 de febrero hasta el 31 de octubre, diferentes sitios en Teotenango,
Calimaya, el cráter Nevado Toluca, y todo alineando y relacionándome un sitio arqueológico con el otro y con el horizonte. Pues bueno, digo, la plática da para más, pero el tiempo se agota. Y bueno, les agradezco mucho su tiempo, su paciencia, y espero que les haya gustado esta presentación desde el punto de vista de un pintor, ¿no?